este es un pequeño mensaje para que no se desalienten con el material que les mandé hoy. Como verán, yo me resistía a mandarle cosas de química propiamente dicha y por eso mismo tampoco les mandé ejercicios ni forma de evaluar sobresales cuaternarias, porque la parte química es difícil de explicar así, sin tener una pizarra o algo. Yo lamentablemente no la tengo. Estuve eh, viendo si conseguí un pizarrón, aunque sea, pero no puedo. Así que les tengo que ir mandando material en forma este, de archivos y después tratar de explicarle bien cómo encararlo, porque no es lo mismo que lo que habitualmente hacemos en las clases, donde uno va paso por paso explicando más o menos cosas que, bueno, por supuesto que necesitamos saber, pero también explicarles a la vez la utilidad, porque esta es la parte, vamos a decir, más dura de la química, siempre que uno estudia el formuleo, la nomenclatura y aprender a hablar de los compuestos químicos, eso es lo más difícil de comprender en vivo y en directo, mucho menos en estos sistemas en los que uno no está habituado. Ustedes vieron que yo les mandé unos pequeños links donde en forma más o menos sencilla se explica qué es el carbono, qué es la química orgánica. En realidad nosotros habitualmente decimos que lo que antiguamente se llamaba química orgánica porque se pensaba que, ustedes piensen, de los siglos XVIII, hasta el siglo XIX, se pensaba que los compuestos, estos que nosotros vamos a estudiar dentro de la química orgánica, solamente los podrían fabricar los organismos vivos, los seres vivos, los orgánicos. Por eso se llamó química orgánica. Pero después se dieron cuenta cuando empezaron a estudiar a todos ellos que lo que tenían en común eran compuestos donde sí o sí tenían compuestos que todos estaban formados, todos sin excepción, estaban formadas por carbono y cadenas de carbonos unidos entre sí, abiertas o cerradas, simples o con una o varias ramificaciones, en las que siempre había hidrógeno y otros pocos elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre, algunos elementos halogenados. Entonces ya se los pasó a llamar compuestos de la química del carbono porque a principios del siglo XIX, 1827 creo, hubo un químico alemán que logró sintetizar en el laboratorio, o sea, fabricar en el laboratorio uno de esos compuestos de la química orgánica, específicamente uno que tiene el nombre de urea, que tiene carbono, hidrógeno y nitrógeno. Entonces, a partir de ese momento se lo llamó compuestos de la química del carbono. Por eso en algún libro del secundario de química orgánica, que habitualmente se explicaba en quinto año, o después en cuarto y quinto, si hacían algún bachillerato científico, entonces esos compuestos se pasaron a llamar como sinónimos de la química del carbono, compuestos del carbono. Los más sencillos son los que hoy a ustedes les aparecen en la primera parte, que son aquellos compuestos donde solamente tenemos carbono y hidrógeno. Y por eso mismo se le da el nombre de hidrocarburos, ¿sí? Un nombre que ustedes estarán habituados por cuestiones de la vida cotidiana. Las naftas, por ejemplo, o los solventes orgánicos, eso que ustedes compran como tiner, aguarrás o simplemente con el nombre de solvente, bueno, son parte de esos hidrocarburos. También son hidrocarburos las ceras, las parafinas, ¿sí? Entonces, el gas que tenemos en casa, el metano, o los que están en los tubos, propano o butano, y los de los encendedores también. Lo que pasa es que ustedes dicen como un gas y yo veo el líquido. Bueno, cuando un gas se lo somete a alta presión, pasa del estado gaseoso al estado líquido. Por eso ustedes ven que
adentro del encendedor es líquido, pero en cuanto abren la válvula y sale al ambiente es un gas, porque ya no se ejerce presión sobre ellos. Entonces, ¿por qué nos estudiamos nosotros estos compuestos de la química orgánica? Pues nosotros para estudiar la parte de restauración tenemos que saber bastantes cosas de los compuestos de la química inorgánica, que espero que lo sepan con los que estudiamos el año pasado, por eso los tienen que refrescar, pero también muchas cuestiones de la química orgánica. ¿Por qué? Bueno, primero porque constituyen la materialidad de los objetos. ¿Sí? Ustedes van a ver que dentro de la química orgánica, ya cuando avancemos, hay un montón de materiales que son, bueno, la madera, piensen la madera, las telas, los cueros, e inclusive muchas pinturas que son de aquellas pinturas que se llaman sintéticas, son de la química orgánica. Algunas son compuestos orgánicos naturales, las proteínas, los hidratos de carbono, sean simples o compuestos, y otras que son una familia muy importante, a la que llamamos polímeros naturales, y otros son materiales que forman parte, por ejemplo, de las fibras, ¿sí? Fibras textiles. Tenemos fibras textiles naturales, semisintéticas y sintéticas. Tenemos adhesivos naturales, sintéticos y semisintéticos, en fin. Entonces, nosotros primero vamos a estudiar la materialidad, pero antes de estudiar la materialidad de todos esos objetos que nos aparecen en las obras de arte o como materiales para hacer las intervenciones, tenemos que conocer su composición química y, de acuerdo a la composición química, la familia de qué compuesto pertenece, porque de ello van a depender las propiedades físico-químicas de esos materiales. Entonces, ustedes van a ver que cuando estudiamos la clasificación de los compuestos de la química inorgánica, vamos a estudiar hidrocarburos, derivados de hidrocarburos, otros compuestos naturales como aceites, por ejemplo, como detergentes, como jabones, y vamos a estudiar una gran familia de compuestos que son los polímeros. Entonces, una vez que estudiemos eso, su estructura y su clasificación, bueno, ustedes van a ver que de la estructura química depende precisamente esas propiedades físico-químicas. Y son las propiedades físico-químicas las que nosotros nos van a dar una pauta de, primero, cómo reaccionan frente a los agentes de deterioro, qué procesos de deterioro pueden sufrir y, consecuentemente, cuál va a ser la intervención que nosotros vamos a tener que hacer para subsanar el problema que encontremos. Por otro lado, muchos de estos materiales, como les dije anteriormente, sirven como materiales para las intervenciones, ¿sí? Entonces, un adhesivo va a ser un compuesto de la química orgánica, va a ser un polímero orgánico, ¿sí? Que es esa gran familia de compuestos de la química orgánica que es muy importante. Y entonces vamos a ver la clasificación de adhesivos que hay, cuáles son sus propiedades, cuáles son las condiciones que deben cumplir esos adhesivos para que sea ideal para su uso en restauración. Pero antes de llegar a todo eso, que serían los compuestos más complejos de la química orgánica, vamos a estudiar los hidrocarburos y los derivados de los hidrocarburos, porque van a ser la gran familia de solventes que nosotros habitualmente utilizamos para las limpiezas vía húmedas en los procesos de restauración. Entonces, no solamente vamos a tener el agua y las soluciones acuosas que estudiamos el año pasado, sino vamos a tener toda esta familia de derivados de los hidrocarburos e hidrocarburos propiamente dichos, que también hay gran variedad, para utilizar de acuerdo a aquella sustancia que nosotros querramos remover, sea un adhesivo, sea una mancha, sea un repinte, sea un barniz, envejecido por supuesto. Entonces va a depender de la estructura de lo que yo quiero remover, el solvente o la solución de solventes adecuadas que yo tenga que utilizar. Entonces, dicho todo esto, en este breve introducción de la química orgánica, bueno, paciencia, espero que pronto podamos vernos y si no, bueno, seguiremos, aunque sea para ir adelantando cosas, comunicándonos o por este medio o con la bibliografía que yo les pueda mandar. Espero verlos pronto y que todos estén bien en esta época de cuarentena. Saludos.